Bueno, con tanta incertidumbre que se asoma a las portadas en el día de hoy, recesión, inflación, subida de la luz, creo que nuestros oyentes más que nunca necesitan tranquilidad, sosiego y sobre todo garantizar esa importancia en el alquiler, sabiendo el gran número de personas que viven en alquiler en nuestro país. Vanessa Vallecillo, vamos a comenzar, si te parece, por esa recomendación. Sí, hoy es un día, Sara, para felicitar a todos los buenos profesionales de Alquiler Seguro porque cumplen ya 15 años. Ya sabéis, Alquiler Seguro, la empresa que garantiza el pago puntual de la renta el día 5 de cada mes y que además nos asesora para encontrar el inquilino perfecto. Gracias a su gran red, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a nuestra disposición, podemos alquilar nuestra vivienda de la forma más cómoda con solo llamar al 910-775-775 o visitar alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, 15 años mejorando el mercado del alquiler. Pues muchísimas gracias, Vanessa. Bueno, ya hemos comenzado nuestro tiempo de tertulia, las 8:33 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, y en compañía de Francisco Maruenda y de Maite Rico. Te damos la bienvenida. ¿Qué tal, Maite? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿Qué tal las Sara? vacaciones? El pequeño descanso que has tenido. Bien. Se me ha hecho muy cortas, la verdad. Muy cortitas. Bueno, espero que tengas alguna semana más todavía que te has guardado en la recámara. Para más adelante, mucho más adelante. Bueno, no quiero desaprovechar, ahora que te tengo aquí, tú has sido durante años cronista en el diario El País Internacional, en América Latina, así que me gustaría preguntarte por esa repercusión del juicio que estamos viendo de corrupción en Argentina contra Cristina Fernández de Kirchner. Pues mira, ayer escuchaba la interesante entrevista que le hacíais a Victoria Villarruel. A Victoria Villarruel, y ella ponía las cosas en el justo término, en el sentido de que es muy importante lo que ha pasado, pero las probabilidades de que esta señora se siente en el banquillo son lejanas, porque de hecho lleva eludiendo la justicia desde hace un montón de años. Ella se presentó como vicepresidenta ahora para poder garantizarse la inmunidad y la impunidad en varios procesos de corrupción. Ella ha estado en el poder 3 décadas, fue presidenta en 2007, en 2011, y ahora su única manera de aferrarse a algún cargo era yendo como vicepresidenta, pero de hecho es la que maneja todo. Entonces es un proceso que afecta a ella, que afecta a su hijo y a su hija también. Las investigaciones de corrupción empiezan a destrabarse en el 2016, cuando hay un cambio de gobierno y llega Macri al poder, y se le abrieron 11 procesos por fraude, soborno, cohecho. Los hijos estaban también implicados por asociación ilícita y lavado de dinero en empresas hoteleras de la familia. Acordaos también la hija, el episodio pintoresco de la hija pequeña de Florencia, que tuvieron que mandarla a Cuba. Le encontraron $4 millones así en su cuenta corriente y demás, y tuvieron que mandarla a Cuba porque tenía unos padecimientos tremendos y estaba muy enferma. Al final pues parece que tenía pues estrés y retención de líquidos, pero bueno, estuvo varios, no sé si llegó a más de un año en Cuba para quitarse de en medio. Cuando su mamá llegó al poder de nuevo, pues milagrosamente se recuperó, aunque es verdad que ella es más un personaje muy secundario. Es Cristina, fue su marido, Néstor, y el hijo Máximo, que es un poco el heredero de toda la tradición mafiosa familiar, y es portavoz ahora en el Parlamento. Entonces esta es una familia que está muy protegida. Ahora mismo Cristina, al ser vicepresidenta, es también presidenta del Senado, ha nombrado a magistrados en el Consejo General del Poder Judicial argentino, que es el Consejo de la Magistratura. Entonces por eso es realmente memorable que la Fiscalía haya dado este paso adelante. Ya el anterior jefe de la Oficina Anticorrupción había definido al kirchnerismo como una cleptocracia y una organización ilícita dedicada al saqueo del Estado. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, bueno, estos ahora mismo va a ir el proceso, van a movilizar, como ya han estado haciendo, las calles. Ella se escuda en que representa al pueblo y que es un juicio al pueblo. En fin, es realmente lamentable, y da mucho un poco también el nivel
no sé, de locura de ese país el hecho de que le hayan seguido votando, y como tiene una red clientelar enorme en eso que es lo que está intentando imitar además este gobierno, que tiene de su lado a sindicatos, a sectores, al mundo de la cultura, a todo un montón de gente a la que subvenciona, pues eso sirve también para las movilizaciones. Yo soy muy pesimista, o sea, yo no creo, todo el mundo sabe que es una gran ladrona, pero ahí se va a quedar la cosa. ¿Tú también crees, Francisco? Buenos días, que no te he saludado, ahora me doy cuenta, menuda maleducada que soy. No pasa nada. Si eres también tan pesimista como Maite, y como lo era también ayer, Victoria Villarruel, ella también estaba convencida de que no veremos a Cristina Fernández de Kirchner entrar en prisión. No, yo coincido con el magnífico análisis que ha hecho Maite, ¿no? Porque realmente no va a pasar nada, ¿no? Sabemos que ellos controlan el poder, el peronismo es un modelo político ideológicamente radical, corrupto, y que además, bueno, es un poco lo que no en corrupto, pero sí es un poco lo que representa muy bien el Papa actual, ¿no? El Papa Francisco es un peronista de manual, que puede ser peronista de derechas, puede ser peronista de izquierdas. Tenía un amigo argentino que había ocupado la alta magistratura de la Nación, ¿no? Que le pregunté, oye, ¿qué esto del peronismo qué es? ¿No? Dice, lo que tú quieras ser, ¿no? No tiene ninguna, ¿sabes? Porque siempre me había llamado la atención leyendo a Perón y leyendo pues la historia argentina, pues que es realmente fascinante, y es un mal endémico, para no repetir la exposición que ha hecho Maite, un poco es un mal endémico de toda América del Sur desde la guerra de independencia, las guerras civiles, ¿no? Que ellos llaman de independencia contra la patria, hasta nuestros días, ¿no? El caudillismo, la corrupción, el populismo, es algo no es reciente, no es algo que con la llegada de todos estos, ¿no? Sino que desde el primer momento es lo que era Bolívar, San Martín y todos aquellos que se alzaron, insisto, contra su patria. Por eso ahora ya los historiadores utilizamos con más precisión el término guerra civil, ¿no? Españoles contra españoles, ¿no? Donde, por cierto, los indígenas estuvieron contra los Bolívar, etcétera, ¿no? Porque estaban bien pues con la madre patria, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿ahora qué es lo que ocurre? Bueno, pues que todas estas élites dirigentes se han dedicado pues a robar permanentemente, ¿no? En unos ritmos de vida impresionantes, a perpetuarse en el poder, a hacer desaparecer enemigos, y ahora el problema que tenemos, que eso es muy, muy, muy grave, es grave lo de Argentina, pero es que se extiende por todo el continente, ¿no? Todo el continente centroamericano y sudamericano. Encontramos modelos, ¿no? de más o menos corruptos, pero todos ellos no instalados en el populismo, porque coges desde López Obrador hasta Chile. ¿Quién nos iba a decir que Chile acabaría en esas circunstancias, o Colombia? Pero ahí lo tenemos, ¿no? Y ahora tenemos a pues nuestro querido presidente del gobierno yendo ahí a rendir pleitesía a Petro, un exguerrillero, para que la gente lo entienda. Es como si mañana el presidente del gobierno vasco, ¿no? Porque no fuera pues un líder de Bildu, concretamente Otegi. Entonces, bueno, es un poquito... No es descartado. Claro, sí. Es lo que comentaban, es que los paralelismos empiezan a ser abracadabrantes, porque efectivamente el populismo de corte peronista se extiende por de extrema izquierda, en este caso en América Latina, pero es que aquí tenemos a medio gobierno que es justamente una prolongación de eso mismo, ¿no? Fíjate, ya Federico, en una de las primeras entrevistas que hizo a Victoria Villarroel, y que el otro día recordábamos fuera de micro, le llegaba a plantear esto. Evidentemente, Federico en ningún momento, entiendo, que pensaba que pudiera, pero él la llegaba a plantear. Es como si aquí en España llegara a presidir una comunidad autónoma el mismísimo Otegi. Es que podría referido ser, a las víctimas de izquierda de Argentina, me chocaba mucho. Y es cierto, ayer hablamos de otros paralelismos respecto a los seres en Andalucía también, y un poco las justificaciones que se han dado estos días. Al final es cierto que los ataques a la justicia no han sido de la misma manera o no de la misma intensidad respecto a Argentina, pero al final lo que sí que queda es la sensación o el pozo de que da igual lo que dictamine la justicia, porque la inmunidad se ha banalizado absolutamente la corrupción en nuestro país, siempre y cuando la corrupción proceda del Partido Socialista. Del partido, claro, del opuesto. Sí, la sensación y la realidad del intento de control del Poder Judicial. Eso es lo que ya está siendo preocupante en España y nos está convirtiendo en un país bananero. Y junto a eso, hombre, evidentemente hay unas diferencias
sustanciales en el proceso de corrupción de los ERE y el proceso de desfalco que ha sido el gobierno kirchnerista, que ha sido, por supuesto, para sus redes clientelares, pero para ellos también. Pero hay también paralelismos en el sentido de que emplean, aquí han empezado los de Podemos, Echenique y demás, el término de esto, lo de lawfare, ¿no? Eso, y que lo volví a repetir Cristina Fernández en las grabaciones que has puesto hace un rato, sí, en el sentido de que si a ella no la juzgan por corrupción, sino que es un juicio contra el pueblo y contra una manera de gobernar popular y demás, que es lo que decían aquí estos, ¿no? Los de Podemos, que no, a ellos no les están persiguiendo porque cometan tropelías o tal, sino porque, en fin, son la representación de las ansias populares, que es una demagogia pues lamentable, pero eso es lo que es que se están reproduciendo todas las pautas de la izquierda latinoamericana, todas las jugadas las ves como pues, les están aquí trasplantando, ¿no? Y encima, pues con lo peor de todo, con dentro del gobierno, con recursos, con poder y con el apoyo de Pedro Sánchez. Envolverse en la bandera es algo desgraciadamente muy habitual, es un instrumento pues fácil para llegar a la población e intentar, pues como hemos visto pues en Cataluña, es decir, como el nacionalismo catalán se ha envuelto desde el caso Banca Catalana hasta ahora. Pues lo han hecho, es decir, al final dices que van contra ti, que es una justicia que es injusta, Cataluña. Exactamente, y qué tal, ¿no? Luego, además, claro, lo de los ERE es un caso absolutamente repugnante, porque es corrupción política, es decir, es una corrupción política de manual. Si todos hemos criticado, porque lo hemos estudiado en historia, es decir, cuando todo el mundo ha leído, pues en el siglo XIX, en el siglo XX, el caciquismo, el clientelismo, Romero Robledo, es decir, todo eso es de la compra de votos, pues el turnismo, es decir, todo eso lo hemos leído y nos ha parecido mal que se hiciera eso, la descomposición de la Restauración, el régimen de Alfonso XIII, etcétera, ¿no? Pues es lo mismo, es decir, lo que hacen los socialistas, que en su día lo criticaban, Pablo Iglesias, el auténtico, ¿no? En su momento, pues criticaba pues las prácticas de la Restauración, que tuvieron cosas buenas porque dieron estabilidad al régimen. Bueno, sería muy alargarnos mucho, pero bueno, él venía bueno, a eso, ¿no? A regenerar la política pues sí. de la corrupción. Bueno, siempre en este caso el Partido Popular. de esos falsos mesías, es decir, preocúpate, ¿no? Porque los falsos mesías acaban trayendo auténticos horrores, ¿no? Y lo que han hecho es convertirse en casta de la peor casta, ¿no? Y nunca mejor dicho, ¿no? De una casta absolutamente pues corrupta moralmente, pues falsa en sus pronunciamientos, que hacía una cosa y ahora hace otra, que se han colocado a todos, ¿no? Es decir, se han colocado las parejas de una forma pues absolutamente descarada. Si os acordáis en la transición, bueno, no os acordáis porque sois muy jóvenes, pero se decía aquello de que los socialistas lo que hacían era, cuando iban al poder, cambiaban de pareja, se iban a un adosado y se compraban un coche de alta gama. Y es lo que efectivamente pasó, y eso que eran gente pues con muy buena formación, en universidades extranjeras, es decir, que no es que fuera era otro nivel, otro nivelazo, ¿no? Nada que ver, ¿no? Pero sí que era un poco eso. O sea, aquí ha pasado lo mismo, han pasado, dicho con todo el respeto, no que nadie se lo tome a mal, pues de ganar el sueldo pues en un almacén o en un supermercado. Eso sí ganaban sueldo. Exactamente, ¿sabes? O de estar de profesores asociados porque no conseguían una plaza ni de titular ni de catedrático, pues a ganar 70, 80, 90, 120.000, ¿no? euros al año. Hombre, no está nada mal. Perdona. No, continúa. No, es que simplemente era, bueno, sí, lo de los EREs, lo que decía Paco, la insistencia de las ministras que últimamente cacarean todas, una tras otra, los mismos argumentos, ya sea para insultar a Feijóo, ya sea para insultar, ya sea para justificar lo de los EREs, el hecho de que es que nos han llevado un duro, bueno, pero han estado en el poder 30 años, se han beneficiado justamente gracias a estas redes clientelares facilitadas por el desvío y la malversación de fondos públicos, les ha permitido pues tener sus cargos, sus coches oficiales, sus prebendas durante 30 años, o sea que por supuesto que se han beneficiado políticamente de los ERE. Bueno, ahora que dices y que mencionas a Isabel Rodríguez, que es una de las que cacarea, como bien dices, últimamente esos argumentos, ese famoso argumentario que siempre le ha criticado el Partido Socialista al Partido Popular, pero como vemos aquí hay dos claros argumentarios. Por un lado el de los indultos, la honorabilidad de Griñán y que no han robado ni un solo euro, que en esto además insisten en esas dos ideas, y por otro lado críticas a Alberto Núñez Feijóo, tratan de crear una brecha, ¿no?, entre Ayuso y Feijóo. Por cierto, ayer sabíamos
que ambos, tanto el presidente del Partido Popular Nacional como la presidenta madrileña, van a ir juntos a un colegio, creo que es en Alcalá de Henares, para recibir el nuevo curso político y al mismo tiempo el curso de los chavales en España. Y os quería preguntar por esas declaraciones ayer de Isabel Rodríguez criticando a Alberto Núñez Feijóo y poniéndole directamente a él, chantajeándole: vaya usted a la estación de Atocha y dígale a un transportista o dígale a un ciudadano que no va a recibir esa bonificación del transporte, dígaselo y atrévase usted a votar en contra el jueves en ese pleno de convalidación. ¿Creéis que va a haber un giro de los acontecimientos en las próximas horas? Insistíamos a las 7 de la mañana que hasta ahora, de momento, según nos cuenta nuestro compañero Rubén Fernández, todavía está en el aire los apoyos, pero que después de un mercadeo, el tradicional entre PNV, Esquerra y Bildu especialmente, va a poder aprobarlo. La demostración de que Sánchez no tiene ningún problema, salvo aquel sobresalto en la reforma laboral, es que los reales decretos ley los va aprobando sin ningún problema. Es decir, hombre, pues sí, con pues esa geometría que se dice variable, que más que variable es muy clara, ¿no? Es la mayoría de la moción de censura, y entonces no está teniendo problemas. Tiene que estar pendiente pues de que haya los votos, pero bueno, lo normal en cualquier votación parlamentaria. Por tanto, lo que él juega a hacer política. Es decir, y los que lo menosprecian se equivocan porque es un rival peligroso. Es decir, pensar que esto ya está ganado y que las elecciones no es así. Él va a poner todo el aparato del Estado, toda la propaganda, la capacidad de propaganda, todo lo que es el aparato mediático, que es muy, muy poderoso, ¿no? Es decir, me gusta recordar siempre que les molesta mucho a la gente que además la mayoría de periodistas son de izquierdas, por tanto son hostiles a que haya un gobierno de centro-derecha por definición. Eso ya lo vivió Adolfo Suárez, lo vivió Aznar, lo vivió Rajoy y lo vivirá Feijóo cuando llegue, aunque al inicio le hagan la pelota para pues, situarse en las tertulias de Televisión Española, de Radio Nacional y de todo ese entramado, etcétera, pero eso es un elemento complicado, muy complicado para los gobiernos de centro-derecha en este país y en casi todo el mundo, si os fijáis, ¿no? Es decir, siempre hay una mayor hostilidad pues a un gobierno de centro-derecha. En Estados Unidos tienes a un inútil como Biden, a mí no me gusta Trump, vaya por delante, pero es igual, ¿no? Con un hijo corrupto como es el de Biden, y la prensa americana lo trata con algodones, porque claro, lo prioritario es que los republicanos y menos Trump regresen al poder, ¿no? Y entonces ahora, pues lo que hace Sánchez, que es muy hábil, es la confrontación. Es decir, todo el mundo sabe que es imposible llegar a acuerdos con el gobierno socialista, no porque sea socialista, sino porque es socialista comunista. Si fuera un gobierno socialista, a mí no me gustarían determinadas cosas, pero se podían llegar a acuerdos. Y esa es la gran mentira, ¿no? Es imposible porque es que Podemos, bajo ninguna circunstancia, quiere que el PP vote nada con el PSOE, con el gobierno, salvo que sea rendición incondicional. Entonces, siempre, por supuesto, si Feijóo acepta ser palmero, pues yo le aseguro pues que el grupo Prisa, controlado por Miguel Contreras y por Miguel Barroso, que tienen a Urgulian de marioneta, es decir, por eso le dan chollos, ¿no? Indra, etcétera. Entonces el grupo Prisa, la SER y todas las televisiones, los tertulias, etcétera, donde la izquierda tiene peso, pues dirán que efectivamente Feijóo es un gran campeón, ¿no? Pero para eso tiene que votar a favor de lo que quiera el gobierno, ¿no? Entonces el decreto ganarán la vida. Sí, exacto, lo de siempre. Te dicen aquello, me acuerdo un día que ya con esto acabo una tertulia en el País Vasco, lleva María Antonia Iglesias, y entonces me dice, oye Paco, es que tú no pareces de derechas. Bueno, María Antonia Iglesias fue, la gente que no lo sepa, la todopoderosa directora de informativos de Televisión Española, y que era pues muy sectaria y fanática, pero era simpática de trato, por lo menos conmigo siempre fue muy simpática, y siempre me decía lo mismo, oye, niño, no pareces de derechas y tal, ¿no? Luego, pues cuando llegábamos a la tertulia se convertía en un bicho peludo, peligrosísimo, ¿no? ¿Sabes? Porque me decía de todo, ¿no? Y luego al salir decía, ay, qué guapo que eres y qué simpático, ¿no? Bueno, pues eso, te dicen eso, ¿no? Ay, no pareces de derecha. Entonces lo que ellos quieren es que decir, Feijóo, hombre, no parece de derechas. Pero tienes que ser Feijóo, si quieres estar feliz, como nos está escuchando, pues que sepas, Alberto, que tienes que hacer es ser la alfombra sumisa del gobierno de aquí a las elecciones. Bueno, es que de hecho el gobierno no pretende y nunca ha querido pactar con el Partido Popular, que es el principal partido de la oposición, ni con el centro derecha en general, pero con Ciudadanos tampoco
ha sido muy próspero los pactos. Ellos lo que pretenden es un trágala y luego con una táctica muy hábil y muy tramposa, como corresponde al carácter de Sánchez, lo que hacen es trufar todas las iniciativas y los decretos metiendo cosas que no tienen nada que ver, de tal manera que si a ti no te gusta una parte, por lo menos te veas obligado a votarlo a favor porque tiene, en este caso de la reforma energética, está el ahorro energético, pues han metido pues las medidas demagógicas peronistas, efectivamente, del bono, del no sé qué, en de las la mascarillas, ayuda. el IPC de los pensionistas. Lo ¿Cómo mismo. le va a decir usted a los pensionistas, O sea, que va a votar usted en contra de una subida? Absolutamente impresentable de gobernar, y así trampeando es como van saliendo adelante, ¿no? Entonces lo que va a pasar, no lo sé, me imagino que esto va a subir, el PP ha dicho que quería porque es que encima pretenden que esto se apruebe sin haber siquiera negociado con nadie, sin haber presentado los argumentos técnicos, sin haber hablado con las comunidades autónomas. O sea, es verdaderamente lamentable. Bueno, y aún así, oye, si fuera un plan fantástico, dices, pues bueno, pues pero ya está. Pero es que no lo es. Es que justamente se está contraponiendo a una ley que está en vigor, que es el tema de las pandemias. Tiene un montón de inconsistencias. Esta ministra de Energía, la vicepresidenta de Tercera, Teresa Rivera, no se caracteriza por ser una persona particularmente dotada. Entonces, en lugar de justamente asumir esto como un proyecto de país, en una situación muy grave en la que tiene que haber un acuerdo nacional, lo que están haciendo es jugar a la politiquería. Y entonces, ¿qué va a pasar? No lo sé. Si el PP finalmente no logra que se modifiquen los puntos que quieren modificar, lo que hará posiblemente los socios de Esquerra y el PNV será aumentar el precio que tiene que pagar el gobierno para que salga adelante, ¿no? Una trampa que utilizan muy buena y es que puede ser que acepten, no lo sé qué harán, que se tramite como proyecto de ley y luego lo alargan, porque como el Real Decreto Ley ya está en vigor y es absolutamente aplicable, etcétera, etcétera, lo tienen ahí meses y meses y meses y meses tirado en un rincón, y llegará a las elecciones generales y no se aprobará como proyecto de ley, no será ley, sino sigue siendo el decreto de ley con todas las de vigor, ¿no? Y luego, claro, ¿qué ocurre? Como la ventaja que tiene el gobierno, lo decía antes, es el tema, y es cierto, del apoyo mediático, es decir, el control propagandístico que le ofrece Barroso es muy, muy importante, porque en otro país, en Francia, una práctica por parte de Macron de los reales decretos ley provocaría que Le Monde, Le Figaro, es decir, todas las radios, es decir, todo el mundo, incluso los ideológicamente más afines, dijeran, oiga, presidente, usted no, además son muy respetuosos, dice, usted no puede hacer esto, lo puede hacer una vez por urgencia, pero usted no puede estar gobernando a golpe de Real Decreto Ley. Es decir, es una situación tan escandalosa, ¿sabes? Yo modestamente lo critiqué en la época de Rajoy, porque es verdad que para un también gobierno... También lo hizo Sánchez. Sí, ¿sabes? Exacto, ¿no? Pero me pareció me pareció bien cuando realmente es urgencia, ¿no? Y todos sabemos lo que es urgencia. En la Por pandemia. Tanto, claro, es decir, había determinadas cosas que no puedes estar, tal, oye, lo acepto, no me gusta como concepto, pero es lógico que el constituyente lo tuviera previsto, ¿no? Por eso cuando se habla de dictadura democrática y todas esas cosas que les pone tan nervioso, cesarismo, etcétera, etcétera, es porque es cierto. No porque se haya convertido en un Stalin o un Hitler Sánchez, evidentemente que no, es obvio, ¿no? Pero lo que pasa es que se ha aficionado a cargarse la división de poderes, porque es muy cómodo la tramitación. En su momento, cuando ya surgió esta polémica hace años, el Tribunal Constitucional dijo que era una cuestión de oportunidad política, pero como luego el decreto se convalida o se rechaza, por tanto, dice, oiga, mire, pero no pensando que iban a haber tantos, es que llevamos 14, que la gente lo sepa. Es decir, cuando yo miro el BOE todos los días, entonces, bueno, por mi vida académica, no es que sea un enfermo de mirar el BOE, ¿no? Y entonces te quedas escandalizado, casi no se aprueban leyes y lo que se aprueban son reales decretos ley. Bueno, y así seguirá siendo, porque hay unas elecciones Le encanta este hombre. En ciernes, con lo cual me temo que así seguirá siendo. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, pero antes tenemos una recomendación de Colacel y todas las ventajas para nuestro organismo. Lucía Prieto, cuéntanos, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, seguro que estáis de acuerdo conmigo en que hay un momento en la vida de todos, y lo sabemos, que nuestra piel ya no es la misma. Tampoco nuestras uñas o el pelo, que pierden fuerza, que les falta algo, y esto pasa antes de lo
que imaginamos. A partir de los 35, la producción de colágeno empieza a disminuir. Y entonces es cuando hay que tomar medidas. Hay que empezar a nutrir desde dentro para lucir como nos gusta por fuera. Y si queremos hacerlo de forma eficiente, no hay otra. Mundo Natural, Colacel Antiox, uno de los suplementos más potentes del mercado gracias a su composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol o el estrato de granada y la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. Consulten a su dietista farmacéutico, también pueden llamar al número de teléfono 914460000 o entrar en internet y teclear www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Es La Mañana de Federico. Es radio. 9:14 de la mañana, 8:14 en las Islas Canarias. El Gobierno aprobaba ayer en Consejo de Ministros ese anteproyecto de ley por el que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública, que nace, según las palabras de la ministra del ramo, para estar más preparados y más protegidos ante futuras pandemias que puedan llegar a nuestro país. Queremos profundizar sobre este nuevo organismo porque son muchas las preguntas que se nos vienen a la mente y ya podemos saludar a esta hora al director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, don Juan José Badiola. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a esta que es su casa. Hola, muy buenos días, un placer estar de nuevo con ustedes. Bueno, debemos recordar que este proyecto no es nuevo, que nace por el año 2011 y que la pandemia del COVID ha vuelto a traer a la palestra, lo cual en esto creo que no hay controversia en esta mesa, es una muy buena noticia. Sin duda, ¿de quién parte la idea primigenia y cuál es la misión y la utilidad de este organismo y por qué ahora y no en 2011? Bueno, sí, son varias preguntas, pero que voy a tratar de sintetizar mi respuesta en el sentido siguiente. Como usted dice muy bien, efectivamente, eso estaba contemplado ya, la posibilidad de la creación de esta agencia en la Ley General de Salud Pública desde 2011, efectivamente, ¿no? Y bueno, ha tardado más de 10 años, es sorprendente, porque tendría que haberse hecho mucho antes, ¿no? Pero en fin, bueno, bienvenido sea lo que definitivamente debería haber ocurrido hace una década, ¿no? Bueno, yo creo que, ¿qué sentido tiene? Hombre, vamos a ver, la salud pública está distribuida en las distintas comunidades autónomas, hay direcciones de salud pública en cada una de ellas, también está en el Ministerio de Sanidad, pero yo creo que, primero, hay que decir que voy a decir algo que es un poco duro de decirlo, pero hay que decirlo, que la salud pública es la hermana pobre de la sanidad. Ha sido así hasta ahora. Si uno se compara los presupuestos que tienen las comunidades autónomas, cualquiera de ellas, ¿no?, en salud pública con respecto a la asistencia, es que no soporta la más mínima comparación. Eso no debería ser así. Con esto no quiero decir que la asistencia no es importante. Claro que es importante, por supuesto que sí. Pero lo primero que hay que hacer es tratar de prevenir, evitar las enfermedades. Y hay muchas formas de llevar a cabo esto. Ahora se ha puesto de moda, bueno, pues con la presencia de la pandemia COVID-19, pero que ha puesto de manifiesto la pandemia COVID-19 es que no estábamos preparados. Eso creo que ha quedado claro para todos, no hace falta estar muy informado. Entonces, ¿puede contribuir una agencia si se hace bien, si se establece como Dios manda, a que eso no vuelva a ocurrir? Yo espero que sí. ¿Por qué? Pues porque lo primero es que estas cuestiones ya no se puede estar en una postura reactiva solamente. No, en absoluto, porque ya, y lo han demostrado las últimas epidemias y pandemias, porque la epidemia y pandemia te arrolla, es decir, no eres capaz de reaccionar ante lo que ocurre en una situación como esa, ¿no? Bueno, no es la primera, no va a ser la última, vamos a ver un futuro en que esto va a seguir ocurriendo, incluso cada vez con más frecuencia, y hay que estar preparados, y esa es la clave. ¿Puede ayudar a una agencia? Como he dicho antes, si se hace bien, si tiene un cierto carácter independiente, si es una agencia asesora que evalúa, que está en contacto, que hace previsiones de futuro, puede ser útil. Bueno, como decía usted, la crisis sanitaria del COVID es lo primero que a uno se le viene a la cabeza, evidentemente, cuando habla ahora de esta agencia, pero hay muchas otras pandemias que requieren de esta anticipación, ¿no?, como usted bien decía. ¿Cuáles destacaría usted? Bueno, yo creo que las pandemias clásicas han sido las provocadas por los virus gripe.
recuerde desde la famosa gripe española, que tuvo un efecto verdaderamente catastrófico, bueno, murieron millones y millones de personas en todo el mundo, hasta toda la gripe A, por ejemplo, es la más reciente, recuerdan, ¿no? El año 2008, que fue provocada por un virus también gripal. Ha habido varias, la gripe rusa, la gripe de Hong Kong, a lo largo del siglo pasado, el siglo XX. Esa es la más probable y podrá producirse. No le quepa duda que volverá de nuevo, porque estos virus gripes son muy mutantes, están cambiando, están por todo el mundo, en fin, están compartidos entre los animales y las personas. ¿Puede haber otros virus? Sí, claro que sí, por supuesto hay algunos, por ejemplo los Nipavirus, algunos más que están, recientemente ha habido un pequeño aviso ahí en China de que habían detectado también los virus del Nipah, no exactamente el más grave, que es decir, que es mortal, y afecta a cerdos, personas, caballos, etcétera, pero va a haber más, no le quepa duda. Bueno, pero también se habla de otras pandemias, como por ejemplo la obesidad. Bueno, claro que sí, claro, por supuesto. No, las pandemias no solamente son las provocadas por patógenos. La obesidad, el tabaquismo, la contaminación del aire. Hay muchas cuestiones que son muy importantes. ¿Por qué no decirlo también? La prevención de enfermedades como el cáncer, por ejemplo, u otras enfermedades. Dice usted la obesidad. Claro, la obesidad, claro que es una gran pandemia y que hay que tenerla muy presente y hay que ir tomando medidas porque cada vez hay más niños obesos. Bueno, dada la capacidad centralizadora, que en eso insiste bastante el Gobierno, que va a tener este organismo, que debería de tener, ¿no cree usted que puedan surgir desavenencias con las comunidades autónomas ante una posible invasión de competencias o las desavenencias típicas? Y no hay que irse muy lejos porque lo vimos en la pandemia y en esas fases. Sí, seguramente las va a haber, porque cada uno, cuando uno tiene una competencia, cree que la debe manejar en exclusiva y que nadie debe entrar en ella. Pero mire usted, estos problemas de salud pública es que trascienden a los territorios. Trascienden, por supuesto, a las comunidades autónomas. Imagínense este virus. ¿Qué ha pasado con el coronavirus? Pues que, bueno, es que, mire usted, los virus, por poner un ejemplo concreto que es más claro, ¿no? Y más reciente, no entienden de fronteras. No entiende de fronteras administrativas. Entonces, no tiene ningún sentido que una comunidad autónoma, como ha pasado en España recientemente, aplique una política y la de al lado otra diferente. Bueno, se desconoce aún el destino, es una de las grandes incógnitas de esta agencia, pero lo que sí que se da ya por descartado es que va a ser en la capital de Madrid, donde está el Ministerio de Sanidad. ¿Usted cree que la sede, la ubicación, debería estar aquí en la capital o es una cuestión menor? Bueno, hombre, menor no es, claro que no. Lo que pasa es que es apetecida por varias comunidades autónomas. Entre ellas en la que yo estoy, en Aragón, ¿sí? Lo digo con sinceridad. Sí, de hecho parte como favorita, hay que decirlo, su tierra. Pues mire, yo no es que quiera barrer para casa, pero en fin, yo creo que los aragoneses hemos demostrado que somos gente seria. Y además tenemos el criterio de que nos consideramos españoles, siempre hemos sido muy colaboradores, y sí que nos gustaría tenerla, claro que sí. Ahora, bueno, eso tendrán que haber unos criterios de evaluación, supongo que habrá más de una comunidad, bueno, sé que hay más de una comunidad, no solamente en Madrid, creo que va Andalucía también, y Valencia, Cataluña seguro también. Yo creo que, en fin, eso tendrán que decidirlo, pero mire, el sistema que quieren crear, que parece, yo no conozco el texto todavía con detalle, pero he hecho un vistazo por encima, pero yo creo que va a ser necesario, es un sistema en red. Es decir, que red de redes. Sí, que eso es un sistema que no está mal para la situación, puede acomodarse a la situación administrativa de España, ¿no? Y yo creo que haya un nodo, por decirlo así, hay algún modelo por ahí parecido, en el Reino Unido, por ejemplo, en Estados Unidos incluso también, es decir, un nodo centralizado, pero no para hacer lo que quiera, sino pues para trabajar conjuntamente. Es que mire, yo creo que lo que es muy importante es que hayamos aprendido algo de la pandemia más reciente, que es la de COVID-19, que hay que decir que ha puesto al mundo al revés. Es que las consecuencias económicas, sanitarias, etcétera, han sido terribles, ¿no? Bueno, yo creo que deberíamos aprender algo, y es que no podemos volver a repetir la experiencia de la COVID-19. Es que el COVID-19 ha sido una mala experiencia, y me refiero a una mala experiencia no solamente por los efectos terribles que ha producido, las muertes que ha producido, las personas que han enfermado, los problemas que ha provocado, los problemas económicos, etcétera, sino también, pues lo que ha supuesto de que no hemos hecho bien,
no me atrevo a decir mal, pero no lo hemos hecho bien. Entonces, ¿una agencia puede ayudar a mejorar eso? Yo creo que sí. Mire, la agencia británica yo la conozco bien y funciona bastante bien. Ya sé que los ingleses son muy particulares, ya lo sabemos, ¿verdad? Pero bueno, ellos también tienen problemas de unificación. Es decir, está Escocia, está Irlanda del Norte, está Gales. Bueno, es decir, que tiene una distribución también, no digo idéntica, pero en cierta manera parecida a la nuestra, y funciona muy bien. Y además son capaces de hacer previsiones, son capaces de hacer un sistema de vigilancia temprana, son capaces de tener preparación, es decir, que con esto no quiere decir que todavía han hecho bien, ¿eh? No, y hemos visto que han cometido muchos errores. Pero probablemente no tanto derivados de la agencia, sino de la aplicación política de ciertos criterios. Bueno, ahí quería ir yo, porque el principal candidato, que esto también suena desde hace días, a postularse, a dirigirlo, es el señor Fernando Simón. ¿Considera usted que es un buen aspirante, pese a la cuestionada credibilidad durante la pandemia? ¿No debería haber un concurso oposición o algún tipo...? No, yo creo que lo va a haber. Yo creo que lo va a haber, primero porque en España hay mucha gente preparada. Sobre todo eso para... No solamente el señor Simón, claro que hay mucha gente preparada y que podría desempeñar ese trabajo bien, seguro que sí, que tiene experiencia internacional también. Es decir, que el señor Simón, yo no digo no puede ser un candidato, cuidado, eso pues, él tiene todo el derecho a presentarse, lógicamente si hay un concurso. Yo creo que va a haber un concurso público, ¿sabe usted? Yo creo que sí, porque si no, ya va a caer... Si no, ¿qué independencia va a tener? Por ahí va yo, sí, para despolitizarlo absolutamente de nuestros gobiernos, independientemente. Despolitizar y que no dependa del poder. Hombre, con el gobierno tendrá que tener una coordinación. Mire, yo conozco bien la experiencia de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que esto ya tiene años, ¿sí? Recuerde que se creó, yo le vi directamente, yo he sido miembro del comité científico de esa agencia, fui vicepresidente. Ahí... No ha sido una buena experiencia desde el punto de vista político, ¿sabe? Usted empezó con mucha, en fin, muchos vuelos, con tal, y después al final se ha convertido, desde el punto de vista del Estado, primero, una gran intervención de los poderes públicos, de los poderes políticos, y sobre todo, y lo peor, con una dotación mínima, que casi roza lo ridículo, y con un problema de cambios de administración. Primero dependía del Ministerio de Agricultura y de la Sanidad, ahora depende del Ministerio de Consumo. Mire usted, esas cosas no son buenas. Es decir, eso que ha ocurrido con la agencia, y yo digo que funcione mal, yo soy un simpatizante de esa agencia y tengo mucha relación con ella, pero me da pena porque no se cumplieron lo que estaba previsto en la acción. Yo espero que en este caso también se haya aprendido, que se hagan las cosas mejor. Ojalá, así lo queremos todos. También insistía mucho ayer en este proyecto, lo decía Cristina Darias, en esa toma de decisiones que van a estar basadas en la evidencia científica. Claro, uno escucha esto de evidencia científica y se acuerda del famoso comité de expertos durante la pandemia. Con lo cual, sí que me gustaría, sabiendo además que usted conoce bien el caso del Reino Unido, quién va a integrar esta infraestructura, si van a ser los propios técnicos del Ministerio de Sanidad o aquí también habrá concurso oposición. Mire, si se quiere que eso funcione bien, hay que hacer las cosas bien y desde el principio, porque si mire, en España estamos acostumbrados a que el papel lo aguanta todo, ¿no? Es decir, se escribe, pero después no se cumple. Si se quiere realmente que esa sea una agencia útil para el país, para el futuro de nuestro país, de España, pues yo creo que habrá que hacer las cosas bien. ¿Quién debe estar ahí? Pues la gente más preparada para las tareas que sean, tareas de evaluación. Es que, mire, la palabra evidencia científica, a mí ya, le digo, yo soy investigador, pero es que mire usted, se abusa de ella, ¿no cree? Se abusa de esa palabra para justificar cosas que no, eso no es investigación. O sea, yo creo que es aprovechar el conocimiento acumulado que tenemos aquí en nuestro país, con muchas personas que la tienen y que pueden desempeñar ese trabajo, y además no de forma permanente, oiga, que eso también es importante. En los sitios hay que estar un tiempo y después pues llamar a otro, porque es que si no, cuando están siempre los mismos, se crean esos vicios, ¿verdad?, que también no son muy beneficiosos para este tipo de organismos. Yo tengo mucha relación con la Agencia Europea, de la EFSA, ¿no?, Agencia de Seguridad Alimentaria Europea. Oiga, ese es un buen modelo para imitar, funciona muy bien. Por ahí circulan cada año 5.000 expertos de todo el mundo.
Es decir, que es que tiene que ser una estructura abierta y donde esté la gente que sabe y que puede aportar datos después de discusiones, obviamente. Y después ya, claro, ¿qué hacen los políticos? Pues harán lo que tengan que hacer, eso ya es su responsabilidad, pero en principio que no puedan decir que las cosas no sean, que el conocimiento no ha estado disponible, en una palabra. Señor Badiola, le quiere formular una pregunta a Maite Rico. Sí, buenos días. Era justamente ahora que se ha mencionado a Fernando Simón. Actualmente tenemos el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias que dirige Simón y que depende del Ministerio de Sanidad. Entiendo que esta nueva agencia sustituiría a este centro o se va a quedar ahí en paralelo. Bueno, debería ser incorporado. Bueno, hay varios modelos. Hay agencias que son de evaluación y otras que, además de evaluación, introducen la acción. Sí, la responsabilidad de lo que es la gestión. A mí me da la impresión que aquí lo que se quiere hacer, si no estoy mal informado, es que haya las dos cosas. Por lo tanto, debería incluir todo. Porque ¿qué sentido tendría dos organismos en paralelo haciendo tareas similares? No tendría ningún sentido, ¿no? Así que esa es mi opinión. Bueno, señor Juan José Badiola, agradecerle enormemente. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de radio. Siempre es un placer hablar con usted. Muchas gracias a ustedes. Un placer contar conmigo. Bueno, esperemos que esa independencia también pueda ser la clave en este nuevo centro, en esta nueva agencia. Yo sé que a toro pasado evidentemente no vale de nada, pero quizá si hubiéramos tenido este centro estos años de atrás y si hubiera podido continuar con esto en el año 2011, que es cuando aparecía recogido en esa ley de salud, se hubiera gestionado mejor la pandemia, sobre todo porque es una cuestión de anticipación, sabiendo que ha sido uno de los grandes hándicaps, al menos de nuestro país. Sí, no, era tan imprevisible que a lo mejor no se hubiera, pero evidentemente sí se hubiera dado a lo mejor una respuesta más temprana y menos politizada. Y más coordinada, ¿no? Al final no hemos tenido 17 respuestas de diferentes. Por la política, porque aquí lo que tuvimos además fue una actuación más que deficiente, ¿no?, de este centro de coordinación. Fallaron las redes de vigilancia, y sobre todo pues vimos que al final este centro de coordinación y Fernando Simón se acababa convirtiendo en un apéndice más del gobierno, ¿no?, en sus argumentaciones. Entonces, evidentemente se requiere un organismo mucho más profesionalizado. No tanto a lo mejor por la gente que lo forma, que no conozco ahora quienes forman parte de este centro de coordinación actual, pero sí desde luego por las personas que por lo menos la cabeza visible, ¿no? Y yo creo que aquí en España tenemos muy buenos profesionales y muy buenos epidemiólogos y que se puede hacer un organismo realmente eficaz. Nosotros somos del área de humanidades, ¿no? Es decir, entonces conocemos menos, ¿no?, como es lógico, la estructuración, las redes clientelares, el amiguismo o no amiguismo, ¿no?, que hay en el mundo lógicamente científico. Entonces, para un funcionario, porque eso es un cargo para funcionario, para alguien que está en ese mundo, ya sea del CSIC, ya sea del sector sanitario directo, no sé qué elegirán, ¿no? Pues es una oportunidad de oro, tened en cuenta que la administración con la relación de puestos de trabajo te cambia la vida, es decir, de golpe pasas a ganar unas cifras pues mucho mejores, un destino, supongo que tendrá rango de director general, me imagino, no he visto todavía, pues no se ha publicado, por lo menos no he visto los datos exactos, ¿no? Que fuera Fernando Simón sería alienígena, ¿no? Yo vengo diciéndolo, a mí en lo personal, bueno, ni me cae ni bien ni mal ni regular, no lo conozco, ¿no? Pero no tiene un currículum, ni siquiera es doctor, es decir, es que a quién se le puede ocurrir poner en un centro de investigación a alguien que ni siquiera, es decir, ha hecho ese trámite que no es que sea escalar el Everest o el Himalaya, es decir, es ser doctor, ¿no? No es un investigador del CSIC, sino que es un funcionario de un nivel medio, tirando bajo dentro del sector sanitario, porque está colocado a dedo por razones políticas, tanto en su día por el PP como ahora por el PSOE. Por tanto, veremos también la ubicación de ese centro va a ser muy interesante porque nos va a mostrar dónde Sánchez está preocupado, qué comunidad en riesgo. Sí, yo no quería decírselo a él, pero creo que va a ser para Lambán. Sí, porque está preocupado porque pueden perder a Aragón, el candidato del PP es muy bueno, Lambán está en declive, es decir, es un perfil
donde, pues claro, Sánchez en eso, como no lo puede dividir en trocitos... La disputa creo que está entre Aragón y Comunidad Valenciana, con lo cual Chimo Puig o Lambán. Sí, yo creo que que se va a volcar en Valencia con el tema de los incendios para intentar ayudar a Chimo Puig y tal, que además con la consejera de Medio Ambiente catastrófica que tienen, ¿no? Hizo estudios de estadística, estudios que es una cosa difusa, ¿no? Cuando alguien te pone estudios es que no ha hecho nada. Exacto. A veces ni siquiera los ha iniciado. Yo estoy por poner, porque como me gusta casi todo, pues voy a poner estudios de casi todo, ¿no? De ingeniería, de medicina, claro, porque estudios es un concepto así muy etéreo, ¿no? Y esta es la que se atacó al consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Castilla y León, que lleva 5 años de consejero, nada más y nada menos, y que además es magistrado por oposición. Entonces esta mujer, que no tiene ni formación ni experiencia profesional de ningún tipo, coge y ataca a quien sí la tiene. Es un mundo de locos, ¿no? Pero por no dispersarme, que es un defecto mío, es verdad que en Valencia también tiene un problema. Y entonces vamos a ver qué gestos hace en la Comunidad Valenciana para intentar... Pero eso no sirve de nada, ¿eh? A mí me parecería muy bien si la quieren poner en... Ahí es cierto que ponerlo en Madrid está fabuloso, está muy bien, pero si lo pones en Zaragoza no pasa nada, ¿eh? Digo, porque ahora con el Teams, las nuevas tecnologías, con el AVE, etcétera, tampoco... Es decir, la conectividad es razonable. Bueno, ¿no? pero quizá, como comentaba Maite, si al final hay un solapamiento absoluto de infraestructuras o de organismos que se van a dedicar a lo mismo, quizá esa infraestructura, digamos que te puedes ahorrar la inversión y puedes utilizarla. Lo lógico es que disolvieran este centro de coordinación, o sea, que esto quedaría incorporado a la nueva agencia, sería lo lógico, ¿no? Pero bueno, vete tú a saber si es que luego aquí, tal y como están haciendo las cosas. Pero es un problema también competencial, es decir, nos gustará o no nos gusta el Estado de las Autonomías, ya cada uno puede tener su opinión y las opiniones son libres y legítimas, pero España es un Estado de las Autonomías y entonces, al igual que en Alemania, pues estas cosas, o en Estados Unidos, es decir, andan con mucho cuidado a la hora de establecer los mecanismos de funcionamiento, porque además no pasa nada, si los estableces se puede ser perfectamente eficaz. No hay nada que demuestre que es más eficaz un Estado centralista que uno descentralizado. Y a mí me gusta poner el ejemplo de Estados Unidos y de Alemania. Estamos de acuerdo que son 2 países eficaces, de los más avanzados del mundo. Estados federales, no pasa nada. Francia, Italia, centralizados, también son grandes naciones. Por tanto, no hay problema. Lo que tenemos que intentar es que el gobierno sea mínimamente eficaz a la hora de organizar este nuevo organismo. Bueno, me gustaría cambiar de asunto brevemente antes de escuchar a nuestros oyentes, porque hoy se cumplen 6 meses desde que Rusia invadiera Ucrania. Además, coincide también, hoy justo, casualidad, que los ucranianos deberían estar celebrando en sus calles el Día de la Independencia. No sé qué horizonte le veis. Se planteaba esta mañana la posibilidad, bueno, de que finalmente Occidente, y es hoy en esa línea van varios editoriales, creo que el tuyo del diario El Mundo, de que Occidente, digamos, no se canse de esa inversión y que no deje ese compromiso y ese apoyo a los ucranianos, porque es verdad, y esto es un temor que ha verbalizado el propio Zelensky, cuando los focos internacionales desaparecen de su país, también tiende a desaparecer la ayuda y el compromiso. Claro, esto es un riesgo importante, ahora mismo además. Se pensó que iba a ser una operación rápida por la diferencia de fuerzas entre Rusia y Ucrania, pero Ucrania ha sostenido el golpe, digamos, pero claro, ella es una guerra de desgaste. Y ahí quien tiene las de ganar, lógicamente, es Rusia, porque tiene mucho más, aunque está también sufriendo mucho el tema de las bajas, es tremendo, pero tiene el gas. Entonces, es una maniobra está esperando Putin a que Europa se canse efectivamente y deje ya de prestar apoyo a Ucrania. No veo, yo tampoco, es como con Argentina, veo todo muy negro, aquí lo mismo, no veo una salida ahora mismo a corto plazo, porque una solución militar inmediata no va a haber. Y las conversaciones de momento tampoco parece que estén avanzando, ¿no? Entonces yo pienso que Europa tiene que seguir sosteniendo a Ucrania, o sea, no puede dar en este momento muestras de debilidad, porque en este caso ya tampoco se va a llegar a una solución, al revés. Yo creo que tiene que seguir apoyando a Ucrania. Pero ahora mismo yo el panorama que veo es complicado. Es complicado porque se acerca el invierno y ahí Rusia tiene la sartén por el mango en términos de energía, ¿no?
Paco. Bueno, yo creo que esto es una guerra que se perdió desde el primer momento y que Putin ha ganado desgraciadamente porque nadie está dispuesto a llevar, es muy arriesgado hacerlo, ¿no?, el pulso hasta el final. Hay una cierta, en mi opinión por lo menos, frivolidad de Europa y de Estados Unidos en todo este proceso, que hay que decirlo. Ya en el 2014 tuvimos una respuesta brutal de Putin, ¿no?, cuando ocupó Crimea, y lanzó un mensaje diciendo: esto es mío y no metáis la patita, ¿no? Es decir, entonces nosotros hemos seguido los europeos diciendo, hombre, que Ucrania se incorpore a la Unión Europea, que Ucrania esté en la OTAN, etcétera, ¿no? Yo no entro en la justicia o injusticia, es decir, es alucinante, es increíble, ¿no?, que un país puede invadir a otro porque le dé la gana, ¿sabes? Porque es lo que realmente ha pasado, pero la geopolítica es lo que es decir, no lo que a mí me gustaría en plan Happy Flower, ¿no? A mí me parece, ojalá perdiera Putin, ojalá Putin sea derrocado, vaya al Tribunal Penal Internacional, pero la frivolidad europea la hemos visto también con Mohammed bin Salman, perdón, lo he dicho al revés, ¿no? Pues que de ser un criminal y estar todos gritando contra el príncipe heredero de Arabia Saudí, pues el otro día Macron lo recibía con todos los honores, ¿no? Nos hemos hinchado a criticar a Venezuela y decir las barbaridades que comete el régimen autoritario de Maduro, ¿no? Y hoy ya estamos comprándole petróleo a Maduro y Maduro ya forma parte otra vez del escenario. Esto es una guerra mundial. Una guerra mundial que no es como la segunda ni la primera, lógicamente, y donde Putin ha demostrado que tiene sus aliados. Y sus aliados son nada más y nada menos que China, que India, que la mayor parte de países de América Latina y Central, ¿no?, que buena parte de países asiáticos, países africanos. Es decir, los europeos creemos, yo me siento profundamente europeo, a veces cuando digo esto se me echan al cuello, no, me encanta ser europeo, pero los europeos no somos muy populares fuera de aquí. Es decir, viajando un poco te das cuenta que sí que tenemos dinero, pero no somos populares. Es decir, es más popular, aunque nos parezca increíble, Rusia. Y luego, ya para acabar, la parte de lo que es la situación interna de Rusia. A estas alturas ya lo que se dijo al principio de todo, ¿os acordáis de las élites se levantarán contra Putin, los oligarcas se levantarán contra Putin? Nadie se levantó contra Putin. Yo tengo amigos diplomáticos muchas que están empresas allí. que se fueron han vuelto. Bueno, el otro día, mira, tengo un amigo que estaba en Sochi, que es donde veranea Putin, ¿no?, y me mandó, y lo publicamos en el periódico, ¿no?, me mandó, dice, estoy aquí en Sochi y tal, y me mandó vídeos, ¿no?, los típicos, ¿no?, de los centros comerciales de allí, ¿no?, y del barco de Putin y de la gente por la calle y tal, ¿no? Y era alucinante. Es decir, Zara se llama Zarina ahora, allí le han puesto el nombre Zarina, sí. Entonces, y ves los comercios, no voy a citar nombres de esos tal, ¿no? Entonces ahí la gente y los oligarcas, porque Putin, que es efectivamente Putin y su entorno son los que mandan, ¿no? Entonces han autorizado a los oligarcas a que se saquen la doble nacionalidad para que los europeos estemos contentos y dejemos de molestarles, Armenia o doble nacionalidad rumana. Y entonces se sacan la doble nacionalidad y ya viajan, tienen visas. Es decir, es todo... nosotros vemos nuestra realidad, que es la realidad, pensamos que la guerra se puede ganar, estas bravuconadas que dijo el otro día Sánchez, no, Putin, vas a perder, ¿no? A Putin es que le da la risa, está por el suelo riéndose, ¿no? No os lo podéis ni imaginar el personaje, es un hombre que es que en la guerra de Chechenia arrasó Grozny, lo arrasó, es decir, el ejército ruso no fue capaz de encontrar un edificio para instalar el cuartel general, pues lo dejó arrasado, y era solo presidente interino de Rusia. Bueno, no sé si se ríen mucho nuestros oyentes, la cosa no está como para mucha broma, Vanessa. No, además hoy están muy pendientes de ese viaje a Colombia de Pedro Sánchez, ya ha llegado allí, en unas horas se va a reunir con Gustavo Petro para, según Moncloa, trasladar su apoyo a un gobierno progresista. Claro, estas palabras, cuando estamos hablando además de un terrorista del M-19, os podéis imaginar cómo está hoy el contestador después de la pausa. Es la mañana, es radio. Bueno, estos días están siendo días de muchos trayectos en carretera, por eso les estamos recomendando a toda nuestra audiencia Radarbot, ese avisador de radares 100% legal que cumple con la normativa vigente, sí, con la nueva de la DGT, por lo tanto no hay sanción si ustedes durante el trayecto están usando esta app. Les estamos recordando que la pueden probar totalmente gratis, sin ningún compromiso, y descubrir funciones como, por ejemplo, optar siempre por la ruta
que tenga menos radares o que te pueda dar los avisos al entrar o al salir de una zona escolar. Y también hay funciones exclusivas para los profesionales del transporte. Además, RadarBot es compatible con CarPlay y con Android Auto, con lo cual se lo recomendamos para que ustedes de esas vacaciones no vuelvan con una multa de recuerdo. Háganos caso. Vamos a escuchar a nuestros oyentes, Vanessa. Sí, Sara, porque hoy temen que Sánchez no solo va a seguir la estela de Zapatero dentro del gobierno, y no lo digo yo, ya sabéis que tenemos ojos en todas partes y nuestros oyentes colombianos saben muy bien de lo que hablan. El encuentro de Gustavo Petro solo puede despertar suspicacias, y de las peores. Los antecedentes de los mandatarios y la renovación de las relaciones diplomáticas de Colombia con la tiranía venezolana, que se hace extensiva a Rusia y a Irán, únicamente pinta un panorama muy oscuro contra la democracia hispanohablante. Realmente es para preocuparse. Que Sánchez empiece su gira visitando a Petro, un comunista terrorista, sintetiza muy bien lo que es este gobierno. Yo creo que está de embajador como Zapatero de los comunistas. Zapatero, te le podías haber llevado primero y no haber dejado España como la habéis dejado tú y él. Yo desearía que Sánchez se quedase por los países hispanoamericanos y, como el flautista de Amelín, se llevase detrás a todos los perroflautas que tiene a su alrededor y así nos limpiaba un poquito España. Bueno, como veis, nuestros oyentes tienen su particular visión de lo que está sucediendo bastante acertada, porque es cierto, además el momento en el que ayer Podemos, Echenique y Ione Belarra se pronuncian y vienen a manifestar del lado de quienes están haciendo bandera de la corrupción en Argentina, pero es que también hay que recordar, han hecho bandera con ese famoso show que montaron y teatro cuando la espada de Simón Bolívar, también uno de los momentos que hemos tenido durante este verano, con lo cual no sé cómo el gobierno o el presidente del gobierno va a vender eso de que quiere ser punta de lanza en Europa y en América Latina. Ahí compitiendo con Pablo Iglesias, porque también Pablo Iglesias quería ser el gran progresista del mundo mundial. A la vanguardia, sí. Es muy interesante porque las últimas entrevistas que ha hecho el presidente del gobierno, porque es verdad que es muy transparente en eso, deja muy claro por dónde quiere ir, ¿no? Él ha encontrado ahora, cree que su papel es ser un referente de la izquierda mundial, en el sentido de decir, oiga, yo gobierno con los comunistas, los anticapitalistas, antisistema, etcétera, etcétera, ¿no? Y soy capaz de tener esa sensibilidad, hago lo de todas las cosas que hace, ¿no? Las hace pensando en mentalidad de campaña electoral, propagandística, está permanente campaña electoral, ¿no? Y ahí es donde en América, lo que pasa es que ahí se equivoca porque todos estos tienen un discurso, aunque todos son blancos, blanquitos, muy blancos, ¿no? Y digo blanquito expresamente, irónicamente, indigenista y anti-español, es decir, entonces, y muchos de ellos además ni siquiera tienen raíces españolas, como Boric en Chile o como Petro en Colombia o Kirchner, ¿no? Es decir, son gente, o como el Papa Francisco, ¿no? Es decir, que no tienen antipatía a España, son anti-españoles, lo digo expresamente, incluyo al Papa expresamente, no lo digo improvisando, ¿no? Es decir, tienen un sentimiento en contra de, ¿no? Otros como López Obrador, que yo cuando lo veo digo, pero si tú, es decir, deberían pedir perdón tus antepasados, ¿no? Los míos, y aparte que es una mentira eso de pedir perdón, ¿no? Entonces, esa idea que tiene ahora Sánchez responde también, si os fijáis, a la evolución que han tenido muchos presidentes españoles, y es que les gusta más ir fuera de España que estar en España. Bueno, lo entiendo, porque le reciben, todo hay que decirlo. Es muy bonito cuando es verdad que es un viaje un poco raro, pero sobre todo raro la justificación que se ha dado, no sé, me imagino que ha partido obviamente del gobierno, en el sentido de que lo que está intentando es como una especie de viaje de acercamiento para contrarrestar la penetración de China y demás. Dices, bueno, a ver, justamente su amigo Zapatero es un agente ahora mismo al servicio tanto de Caracas como también de China, que está haciendo ahí sus negocios con China, entonces que no deja de ser un sarcasmo, pero más bien también podría estar vinculado al hecho de que, como está también él buscándose una ubicación. Claro, yo iba a preguntar, porque por el tema de la Internacional Socialista que se va a celebrar en noviembre, otra de las posibilidades es que él se presentara
a dirigir la Internacional Socialista y que esté buscando también sus apoyos en partidos latinoamericanos, ¿no? Pero, bueno, evidentemente estamos en las mismas. O sea, es muy difícil que el gobierno, que este gobierno, Sánchez, tenga o aplique una agenda diplomática vinculada a los intereses del Estado cuando está gobernando justamente con los aliados de la ultraizquierda latinoamericana. Entonces, es muy difícil separar hasta qué punto está llevando a cabo una agenda diplomática esencial para España o una agenda propia. Propia y personal. ¿Tú descartas de plano que no sea esa salida de la que se habla, ese plan B en Europa? Yo creo que él lo que quiere es ganar las elecciones, ¿no? Él tiene a mí me lo ha dicho alguna vez, me gusta ganar, ¿no? Yo me acuerdo que le pregunté, digo, pero oye, vas a perder en Madrid. Me sorprende pues que estés tan implicado, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando luego cambió de idea y dejó de estar implicado, ¿no? Y me acuerdo que me dijo una frase que no se va a molestar porque no es ningún secreto. Me dijo, es que a mí me gusta ganar. Digo, a todos nos gusta ganar. Claro. Yo cuando hacía deportes, eso que pone, lo importante es participar, nunca he estado de acuerdo. Lo importante es ganar, bien, de buena lid y tal, pero eso de participar es del perdedor, ¿no? Si no dices, no, yo quería participar. No, oiga, usted en un deporte ha de salir a ganar, ¿no? Y en todo, en el periodismo, donde sea, ¿no? Por tanto, yo creo, pero bueno, nunca, no lo conozco tanto, yo creo que él quiere repetir de presidente. Porque mira, ir a la OTAN, que es una de las cosas que se ha dicho, la OTAN es un sitio, es un rollo, eres el mayordomo de los grandes países, ¿no? Lo mismo que la Unión Europea. Bueno, sí, la Unión Europea, lo bueno es que te pagan 300 y pico mil euros y tienes la pensión. Un cargo de relumbrón. Lo que pasa es que no creo que tuviera la más mínima posibilidad. No, pero no pintas nada. Es decir, Ursula von der Leyen y George Michel pues mandan lo que mi perra Lolita, más o menos, ¿no? No tienen ninguna... Yo a veces cuando les damos... Lo digo irónicamente, la gente me entiende, es una butar, ¿no? Es decir, no mandan nada, es decir, manda los de toda la vida, manda Macron, manda Scholz, en Italia no sabemos quién manda, pero bueno, Italia es Italia, ahí sé que manda mi perra Lolita, ¿no? Entonces, él no tiene tantas salidas. Sí, hombre, salidas, si dentro de unos años dejas ser presidente, pues oye, está muy bien seguir ahí en el machito, que te paguen. Ten en cuenta que los sueldos de la Unión Europea son espectaculares, ¿no? Por eso, porque quedarse, perder, porque la realidad es la que es, perder y quedarse como líder de la oposición, tampoco lo veo sabiendo las aspiraciones que tiene. No, estará buscándose su plan B, pero a ver. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa y continuamos aquí actualizando toda la información de la mañana. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Bueno, 3 minutos para las 10 de la mañana, son las 8:57 en las Islas Canarias. Vanessa, vamos a actualizar toda la información. Bueno, en unos minutos va a intervenir Alberto Garzón en una entrevista, así que estamos muy pendientes de lo que pueda decir sobre esa nueva medida de consumo, de poner cámaras en los mataderos para garantizar, dicen, el bienestar animal. Pero mientras tanto, quien sí ha intervenido ha sido el ministro de Agricultura, Luis Planas, y ha respondido precisamente a las demandas de esos ganaderos que vienen reclamando más medidas al gobierno porque se están viendo obligados precisamente a sacrificar, en base a ese bienestar animal, piezas de ganado a las que no pueden dar de beber. El ministro lo reduce todo a la vivencia de cada uno, dicho esto textualmente, y niega de facto que vaya a haber desabastecimiento en el sector lácteo, como denunciaba ayer Asaja en declaraciones a este programa. Yo creo que no va a haber un problema en absoluto de déficit de producción y de abastecimiento de leche en España, en absoluto, no va a existir. Es verdad que nosotros producimos menos leche de la que necesitamos. Bueno, tenemos que recordar que también hace 6 meses negó que fuera a haber desabastecimiento y subida de precios, y ya vemos cómo estamos. Sin ir más lejos, hoy la luz ha alcanzado un nuevo récord, se los venimos contando, 436 euros el megavatio hora. Le han preguntado en Telecinco sobre esto a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, sobre este precio desbocado de la luz, y donde nosotros vemos un despropósito en la factura, ella ve ahorro gracias a las medidas del Gobierno. En ausencia de este mecanismo, e insisto, significa un ahorro muy significativo con respecto a lo que sería en ausencia del mecanismo. Significa que una familia de 4 miembros a lo mejor está ahorrando entre 140 a 150 euros al año con respecto a lo que hubiera sido la falta de mecanismo, o si siguen los precios tan desbocados como estamos viendo en estos días, más dinero en su factura. Bueno, no le han preguntado a la ministra sobre las palabras de Borrell sobre Argelia, que veremos también qué nos deparan a este respecto. Pues muchísimas gracias, Vanessa. Vamos a seguir muy pendientes, por supuesto, de la cuestión de Argelia y Marruecos. Pero antes tengo que despediros hasta la próxima semana. Yo quiero hacer una propuesta. Además de poner cámaras en los mataderos, yo
propongo poner cámaras en los ministerios, sobre todo en el de consumo, a ver qué hace exactamente ¿dónde tengo que firmar? este señor. Los grandes misterios de la política española, ¿qué hace Garzón? Es que creo que ni aparecen esos equipos por el ministerio. Es una cosa absolutamente impresionante. Bueno, por lo menos ahorran, porque así no tienen que suministrar luz a los ministerios, así que ellos sí que son solidarios. Yo a Teresa Rivera le pagaría porque no fuera al ministerio, vamos, directamente como español, palabra, lo digo, no es una ironía, pero digo de verdad, oye, que no haga nada, porque la economía, que decían, porco gobierno, que decían en Italia, ¿no? Es decir, mejor que esos gobiernos que van cambiando y tal, y la economía italiana funciona por lo mismo, ¿no? Garzón no sirve para nada, es un inútil y un incompetente. Subirás de universidades, no sabemos que haya hecho nada, es decir, lleva no sabemos ni dónde está. No sabemos, vamos, es un chollo ser ministro, te ponen coche oficial, vivienda. Entre 22 puedes pasar ahí inadvertido, ¿no? ¿Sabes? Hay un montón ahí camuflados, ¿no? Bueno, Diana Morant. Bueno, esa es mi favorita, ¿sabes? Es decir, esa es espectacular, ¿no? Porque la gran investigadora y no ha investigado nada en su vida. Ha sido alcaldesa, lo cual es muy digno, y ingeniera, ya está, ¿no? Ministra de Investigación, con un par. Bueno, Maite, muchísimas gracias, Paco. Gracias. Como siempre, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana y ya tenemos aquí a Jessica Sánchez. A ver, cuéntanos. Muy buenos días, Sara. Pues ya sabes que el miércoles es día de revistas y yo creo que hoy es una de esas jornadas en las que Ola demuestra por qué se la llama la reina de las revistas. Viene cargada de exclusivas y bueno, una pareja que igual Paco Maruenda ya sabía la información antes de que la publicaran, y es que el juez Santiago Pedraz y Esther Doña se casan. Lo anuncian ahora coincidiendo con este primer aniversario. Por lo visto, la pedida fue muy emotiva, además a la antigua usanza, porque le pidió antes permiso a su suegra, a la madre de ella. Virgen del amor hermoso. Y luego, bueno, pues detalles como que el anillo, dice ella, hace juego con sus ojos, como él le dijo cuando le pidió la mano. Vamos a contarte a la ridiculez. Esmeralda, no recuerdo cómo son los ojos. Azules. Son azules. Zafiro, entonces. Sí. Y ella es muy simpática. Yo he cenado con ella y yo era amigo de su marido Griñán y soy amigo de Santiago, y la verdad es que, vamos, yo no me di cuenta que se estaban enamorando. ¿Te han invitado a la boda o de momento? No iba a decir, a la pedida no. Falta mucho. Ella se molestó por un comentario que hice aquí y desde entonces está molesta, ¿no? Bueno, significa que nos está escuchando. Sí, no, se molestó conmigo. Yo creo, además, Santi me dijo que no le había parecido mal, tanto me da, yo hubiera hecho el comentario igual, y la verdad es que yo les tengo mucho cariño, de verdad, a los dos, ¿no? Es decir, Pedraz, aunque me refiero que esta vida social que tiene, bueno, pues me hace gracia, porque él es un jurista y es magistrado de Audiencia Nacional. Últimamente un poco despistado, que hemos visto ahí algún desliz jurídico. El amor, ella es una mujer muy simpática y muy atractiva, es muy guapa, ¿sabes? Pero y luego en lo personal, yo te puedo decir lo que viví en casa de Griñón, encantadora. ¿sabes? Y él dice de ella que hace o intenta hacer felices a todos los que tiene a su alrededor. O sea, lo mejor que puede decir de una, de una persona. Dice, su gran amor ha descubierto esto a su ex, no sé qué tal le sentará. Menos mal que no intenta. Miran a María Aldón, ¿no? Luego con las frases hay que tener mucho cuidado. Las ex se enfadan mucho, sean hombres o mujeres, dan mucho juego. Oye, y hablando de bodas, tenemos las imágenes de la de Jennifer López y Ben Affleck, que bueno, ella maravillosa con ese vestido de corte casi andaluz, podríamos decir, con unos volantes maravillosos. Pues no, yo creo que es la dos con él, ¿no? No, digo, con ella lleva y antes dos actos de boda, ¿no? Sí, y un intento, porque ya hace 20 años casi, ¿no? Estuvieron a punto de pasar por el altar. Una boda varias veces es como divertido, ¿no? Sí, ¿no? Es de ricos, ¿sabes? No, lo del contrato prematrimonial también es una idea más divertido todavía, ¿no? Los ricos tienen problemas de ricos. Sí, y luego tenemos a Gerard Piqué y a Clara Chía, que ya les hemos visto juntos precisamente de boda este fin de semana. El viernes fueron al concierto. Yo creo que igual quisieron romper el hielo, ¿no? Ya se nos ve, se ha acabado la expectación y en el enlace pues normalizar un poco la situación. Ella muy favorecida, tengo que decir que no iba. Igual es la juventud que le pasa una mala pasada. Oye, algo de malo tenía que tener, ¿no? Ser joven, todo lo demás es bueno. Y bueno, a Elena Tablada, que la vemos visiblemente afectada, diría yo, ¿no? Con el pañuelo en la mano y hablando pues seguramente de su separación, que puede ser temporal o no. Después de la crónica rosa vamos a hablar de más cosas. Tendremos a Coldo Rollo, que es un cocinero que tiene
nada más y nada menos que 2 millones de seguidores en las redes sociales, por algo será, así que a ver si nos dice cuál es su secreto. Y también vamos a charlar con Miguel Marinero, es un diseñador que tiene ya 45 años de experiencia en la moda y que da el salto a la escultura ahora con esto de la jubilación. Sus hijos se encargan de la peletería y de la nueva colección de novias que han sacado, y él pues a lo suyo, al mar, a disfrutar de llanes y a sacar pues esa muestra que es maravillosa y que pretende que llegue a Madrid. Bueno, pues muchísimas gracias, Jessica. Con ella se van a quedar todos ustedes y por supuesto todos los tertulianos de la Crónica Rosa habituales. Nosotros regresamos a las 7 en punto de la mañana.